la fecha de cada una de las tareas y de los exámenes también. Para finalizar el año, entonces, desde ahora octubre hasta diciembre, creo que termina esto el 12 de diciembre o el 2 de diciembre. Ahí son algunas fechas de finalización de esta clase. Es una materia bíblica. Y en el verano vamos a estar dictando otras materias, Teología Sistemática 2 para los hermanos que no tomaron Teología Sistemática 2. Homilética también vamos a dictar para los hermanos que no tomaron homilética, y así acorta los años de estudio en el verano. Y también hay un profesor que va a dictar la materia de griego, también para el verano. Y también de didáctica, ahí estoy conversando con un profesor que quería hacer ese curso de didáctica en el Instituto Bíblico. Vamos a ver si tiene disponible, me dijo que podía. Entonces vamos a iniciar de inmediato la clase correspondiente a la introducción del libro de Romanos. Y estamos entonces, Romanos, la epístola a los romanos. Bienvenida, hermana Carolina. Se viene conectando hermana Carolina también. Buenos días, hermano. Perfecto, vamos a iniciar entonces. Acá estamos. La introducción a esta epístola es una epístola sistemática, ordenada. No contiene todas las doctrinas del apóstol Pablo, ni todas las doctrinas que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Encontramos la doctrina de la justificación por medio de la fe, también en la doctrina del pecado. Encontramos la doctrina de la predestinación, eh, bueno, la fe, la gracia, la ley, eh, la santificación, aplicaciones prácticas finales de la obra, también el pecado de los gentiles, de los judíos, y todos se encuentran bajo pecado. Es una carta que se puede bosquejar muy bien, es de fácil bosquejo. No se escribió sobre la marcha como las otras epístolas del apóstol Pablo, sino que hubo una reflexión previa antes de escribir esta obra. Y la epístola a los romanos se puede aplicar y tiene aplicabilidad siempre y en todo lugar, porque ante Dios todos los hombres son iguales. Estos son apuntes tomados de Hendrickson, lo comenta él en la introducción del libro de Romanos. En la introducción de la obra nos habla acerca de que no hay distinción entre judío y griego, sino que todos están bajo pecado. Todos los hombres son iguales. En un sentido, todos somos imagen y semejanza de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos tenemos la dignidad de los seres humanos. Esa es la base y la fuente o el fundamento de los derechos humanos. Y también las Sagradas Escrituras nos revelan que nosotros estamos bajo pecado. Todos somos pecadores. En Roma, donde se encuentran los destinatarios de esta obra, existían el menosprecio hacia los grupos culturales, como siempre ha ocurrido. Esto parece que fuera un fenómeno universal y trasciende el tiempo, pareciera, donde se mira en menos a otros grupos culturales, por diversas razones, por la forma de comer, por ejemplo, la forma de vestirse, por la forma de hablar, por el idioma, por algunas prácticas que le parece chocante para otra cultura. Los judíos miraban con desdén a los gentiles, los trataban de perros en el sentido de que eran gentiles, no eran personas circuncidadas. Y los gentiles, por otra parte, despreciaban a los judíos. Pero las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo en esta obra de Romanos dice que todos son iguales delante de Dios. No hay ninguna diferencia. Todos se han descarriado y se han alejado, apartado del Señor. Dentro de muchos cristianos existe una desconfianza también acerca del futuro. Manifiestan una actitud pasiva frente a los desafíos actuales. En su inacción contribuye al aumento del mal en la sociedad. Lo que dice Hendrickson en esa obra, o en esos comentarios, de la aplicabilidad de la obra de Romanos, es una crítica a la escatología dispensacionalista. Se nota, porque esa crítica yo lo he escuchado en otras partes, cuando se habla acerca de escatología del premilenialismo principalmente.
El premilenialismo consiste en afirmar que Cristo viene antes del milenio y Él viene a establecer el milenio. Pero antes de que se establezca el milenio y venga el Señor Jesucristo, las cosas van a empeorar. Cuando venga el Señor, no hallará fe en la tierra y habrá un caos social, una gran apostasía antes de que venga el Señor. Por lo tanto, las personas que adoptan, y nosotros hemos adoptado, de hecho, esta escatología premilenialista, pareciera que no nos comprometemos mucho con el mejoramiento de la sociedad. No queremos los cambios estructurales, servicio social o acción social. Eso pareciera que no nos compete a nosotros porque las cosas no van a mejorar y tampoco nosotros las vamos a mejorar. Esto lo va a mejorar Dios en su segunda venida. El mundo va a empeorar y se va a producir un caos generalizado. Esa es la crítica que plantea Hendrickson. Pero pareciera que fuera una crítica que no se aplica a las iglesias, por lo menos aquí en Chile, a las iglesias pentecostales que han abrazado el sistema dispensacionalista juntamente con todas las iglesias evangélicas pentecostales en el mundo. Cuando digo dispensacionalista me refiero, a Cristo viene antes de la gran tribulación, Cristo viene antes del milenio, a establecer el milenio premilenial. A eso me refiero al dispensacionalismo. ¿Por qué lo digo? Porque en Chile hay evangélicos e incluso hay pastores. Podemos cuestionar esa idea de los pastores presentándose como candidato político, candidato a ser senador o diputado. Se puede cuestionar ese tema. Pero lo que quiero resaltar es que hay compromisos sociales dentro de las comunidades evangélicas en Chile. Y siguen siendo premilenialistas, siguen siendo pretribulacionistas, dispensacionalistas en cuanto a temas escatológicos. Por lo tanto, esa crítica pareciera que no se aplica ahora. No sé si antiguamente, creo que sí, pero ahora ya no se puede aplicar frente a la realidad de los evangélicos en Chile y de América Latina también, porque este fenómeno lo vemos en Brasil, por ejemplo, en Colombia, lo vemos también en Perú, no sé si en Argentina, en Guatemala, en Centroamérica, evangélicos, pentecostales, tratan de llegar a la política con la finalidad de transformar la sociedad, de aplicar los principios bíblicos y la moral cristiana. Y por lo tanto, y siguen siendo premilenialistas, dispensacionalistas. El, Me están entendiendo, ¿verdad, mis queridos, mis hermanas? O no se están entendiendo bien lo que estoy comentando acerca del dispensacionalismo, el premilenialismo y de la responsabilidad. Bueno, hablamos ya porque nosotros venimos saliendo ahora de la teología práctica, ¿verdad? De la acción social, el servicio social y la responsabilidad política de los cristianos. Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí se entiende o no? Ahí si no entienden, me preguntan, por favor. ¿Sí se comprende, hermano? Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Quiero asegurarme que se entienda, de lo contrario, el, no, va a pasar de desapercibido el comentario que realicé sobre lo que dice Hendrickson con esa crítica que nos plantean a nosotros, aunque no lo dice los pentecostales o los evangélicos, pero proviene de alguien que es de la iglesia presbiteriana, creo que es Hendrickson, no reformada, pero esa es la crítica muy común a los dispensacionalistas, que no nos comprometemos en las tareas sociales y políticas para cambiar las estructuras sociales. En Romanos alienta la acción cristiana. Nosotros debemos intervenir, ayudar, fomentar el mejoramiento de la sociedad. La epístola a los romanos, Roma, esta ciudad fue fundada en el año 753 antes del Señor Jesucristo. En la época de Pablo, la población tenía más de 1 millón de personas. Algunos indican que Roma tenía hasta 4 millones de la época del apóstol Pablo. La gran mayoría de los habitantes de Roma, en esta época del siglo I, eran esclavos. La fundación de la iglesia en Roma es un enigma. No se sabe quién fundó la iglesia en Roma. La tradición de la iglesia ortodoxa afirma que la fundó Pedro y el apóstol Pablo posterior a el establecimiento del trono en Antioquía de Siria. Por lo tanto, en ese sentido, en cuanto a antigüedad, Roma sería la segunda iglesia más antigua de la historia del cristianismo después, bueno, después de Jerusalén, de Antioquía de Siria.
Bueno, la Jerusalén sería mucho más antigua entonces. Pero la primera que fue establecida por Pedro y Pablo sería Antioquía de Siria. Así, la iglesia de Antioquía de Siria reclama mayor antigüedad que la iglesia de Roma. Por lo menos lo que dice la tradición de la iglesia ortodoxa. La iglesia católica apostólica romana, por otra parte, la tradición también dice que la iglesia de Roma fue fundada por el apóstol Pedro. La tradición. Pero los teólogos y los historiadores de la iglesia católica apostólica romana dicen que eso no se puede justificar históricamente. La iglesia ortodoxa parece que tampoco se puede justificar eso. De que antigua la iglesia de Antioquía de Siria, bajo ningún punto de vista se puede dudar eso. La iglesia de Jerusalén más antigua, de hecho está en la Biblia. La iglesia de ortodoxa habla acerca de tronos, del trono de Antioquía, el trono de Roma, como a una autoridad. Pero para ser consecuente en temas históricos, no se puede justificar eso. Es un enigma, por eso que la fundación de la iglesia de Roma es un enigma. Probablemente la fundación de esta iglesia se debió a la presencia de judíos, pueden ser tanto prosélitos como temerosos de Dios. Los prosélitos son gentiles que se han circuncidado y se han bautizado y están en plena comunión de la sinagoga. Esos son los prosélitos. Los gentiles, perdón, los temerosos de Dios son también gentiles, pero que no se han circuncidado, no se han bautizado por alguna circunstancia, porque lo están postergando o porque le han negado esa posibilidad, porque tiene algún defecto físico o tiene algún tipo de mutilación. Y estas personas, como lo dice y lo establece la ley judía, los que están cercanos a una cierta distancia, kilómetros de Jerusalén, están obligados los judíos a acudir a Jerusalén para una de las tres fiestas, que son Pascua, Tabernáculo y Pentecostés. Pascua y Tabernáculo ocurren normalmente durante el invierno y Pentecostés durante la primavera, por lo tanto, es a esa fiesta de Pentecostés es donde la gran mayoría de personas acudía a Jerusalén. Vienen probablemente, esto es probable, de Roma. Bueno, no sé si es probable, es seguro, porque en el libro de los Hechos dice que habían romanos ahí. Cuando cayó el Espíritu de Dios en Pentecostés, habían romanos y la gente lo escuchaba en su idioma. Creo que esto tendría que leerlo mejor, ¿cierto? En el libro de los Hechos, para tener mayor claridad. Aquí nos dice en Hechos capítulo 2, en el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo, y el hecho, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Estaban los partos ahí, estaban los medos, los partos son los enemigos históricos y temibles de los romanos. Los medos son los actuales, algunos afirman que son los actuales kurdos. Los elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahí se mencionan, ¿ves? Árabes, entre otras naciones. Entonces aquí hay presencia de romanos, de judíos, prosélitos, que viven en Roma, residentes también, residentes de romanos ahí en Jerusalén. Y se bautizaron 3.000 personas, se hicieron cristianos entonces, y entre ellos hay romanos. Por lo tanto, ahí nace la iglesia entonces, con romanos en Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo, bueno, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y como ellos tienen familiares en Roma, lo más probable que cuando hayan llegado a la visita, sus familiares le hablaron acerca de la fe cristiana, o cuando ellos viajan a Roma, le hablan acerca de la fe cristiana, o si van, son comerciantes, le hablan acerca de la fe cristiana a sus propios parientes, amigos, y como son judíos, en la sinagoga, esto después se van a dar cuenta que hay un problema doctrinal,
van a reunirse en las casas, no ya en las sinagogas, y así comienza a fundarse la iglesia. Por lo menos en Hechos nos habla acerca de la presencia de romanos ahí. Ese sería entonces el origen de la iglesia de Roma. Pero de que Pedro fundó la iglesia de Roma, no hay evidencia de eso. De hecho, la evidencia está en contra de esa tradición de la Iglesia Católica Romana y también de la Iglesia Ortodoxa del Oriente. Es muy poco probable, habíamos dicho entonces, de que Pedro fundó la iglesia en Roma, pues Hechos de los Apóstoles da testimonio de una presencia por lo menos continua en Jerusalén del apóstol Pedro. No se fue a Roma a fundar una iglesia. Pablo menciona pocos años más tarde de que Pedro se ocupaba de la obra misionera mm, más que en Roma, en el occidente, estaba predicando el Evangelio y abriendo obra en el oriente, dice el apóstol Pablo, cuando se refiere o alude al apóstol Pedro. Pablo no incluye un saludo a Pedro en su carta a los romanos, para indicar la presencia del apóstol Pedro en esta ciudad. Cuando finaliza la obra, la carta de Romanos, usted lo puede ver o verificar en el último capítulo de la obra de Romanos. Se menciona en el capítulo 16 una cantidad extraordinaria de personas. Febe, por ejemplo, Priscila, Aquila, Epeneto, María, Adrónico, una cantidad, pero muchas personas. Pero no se menciona a Pedro, cuando el apóstol Pablo escribe la obra. Por lo tanto, Pedro no está allí en Roma. Además, no existe nada en toda la carta a los romanos que sugieran remotamente la presencia del apóstol Pedro alguna vez en Roma. Pedro estuvo en Roma en los años 60, eso sí es verdad. Eso se puede comprobar, de que estuvo allí en el año 60, sí, y de que murió allí también se puede comprobar históricamente. Pero de que él haya fundado la iglesia en Roma, eso no se puede comprobar. Bien, eso en cuanto a la fundación y el apóstol Pedro se debe descartar acá. Por lo menos se debe rechazar la tradición por falta de evidencia, y los mismos historiadores y teólogos católicos romanos lo afirman. Ahora respondemos otro tema con respecto a la epístola a los romanos y tiene que ver con el escritor. ¿Quién es el autor de la obra? Bueno, es evidente el apóstol Pablo, pero hay que justificarlo. Una de estas evidencias de la autoría del apóstol Pablo es que los padres de la iglesia le atribuyen la obra al apóstol Pablo. Eusebio, al enumerar las cartas del apóstol Pablo, menciona que Romanos es una de las epístolas que él escribió. Tertuliano de Cartago, Orígenes y Clemente de Alejandría confirman la opinión de Eusebio. Irineo, que floreció entre el año 182 y 188, afirma, escribió Irineo, Pablo, al hablar a los romanos, menciona al apóstol Pablo entonces que él escribió a los romanos. El fragmento de Muratori, cerca del año 180-200 después del Señor Jesucristo, dice acerca de Romanos, ahora bien, las epístolas de Pablo, también le atribuye la obra, el fragmento de Muratori, al apóstol Pablo. Marcione, un hereje, reconoce este hereje que Romanos es una de las principales obras del apóstol Pablo. Tenemos otra evidencia histórica entonces, donde un hereje le atribuye la obra al apóstol Pablo. Policarpo, quien fue martirizado en el año 155 después del Señor Jesucristo. En su epístola a los filipenses, él demuestra estar bien versado en las epístolas del apóstol Pablo, inclusive la epístola a los romanos. ¿Qué tenemos evidencia suficiente entonces? Evidencias extrabíblicas de los padres de la iglesia, otros escritores y los padres apostólicos le asignan la obra al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un gran estratega misionero. También esto lo menciona Hendricks en su obra. Aquí viene, ¿quién más viene incluyéndose aquí? Bienvenido, mi hermano Cristian. ¿Quién más? Hermana Yesenia, bienvenida.
Pastor, yo creo que mi pastor Elías que está ahí, ¿verdad? No sé quién que será, dice pastor ahí. Yo creo que mi pastor Elías. No sé quién puede ser. Bueno, tiene el audio encendido, pero no se escucha. Bueno, bienvenido, pastor. Creo que es el pastor Elías porque el único pastor que está conectado el día viernes, si yo recuerdo. Bien. Entonces, el apóstol Pablo es un gran estratega, un misionero, trabaja en los grandes centros urbanos, de modo que el mensaje se puede extender de allí a todos los pueblos y a todas las villas circundantes. Si el apóstol Pablo hoy viniera a Chile a evangelizarnos, en esta suposición, ustedes, siguiendo el la estrategia que emplearía el apóstol Pablo, ¿dónde se iría a predicar en primera instancia? Santiago, Concepción, una capital grande. Muy bien, Santiago, Concepción. A estas ciudades irían entonces a evangelizar. Allí ganaría personas que viven, que no son de esta ciudad de Santiago, sino que están por trabajo, están 2 meses, un mes, llevan un año quizás, pero ellos tienen familiares en la región, en las provincias, en los campos, en los pueblos pequeños, y luego el apóstol Pablo lo evangeliza, lo disipula, le enseña las verdades fundamentales de la fe, y luego los bautiza y los envía a hablarles a su familia, a su gente, a su pueblo, a sus amistades de su localidad. Y luego estas personas van y llegan a su casa, le hablan a su familia, creen en el Evangelio, le hablan a sus parientes, a sus vecinos, a sus amigos, a sus colegas de trabajo, y se comienzan a reunir en sus casas. Y el apóstol Pablo después los visita, y si surge algún problema, lo soluciona por medio de correspondencia, y luego establece ancianos en esa iglesia. Y así comienza el apóstol Pablo a fundar iglesias. Esa es la estrategia del apóstol Pablo. La otra estrategia del apóstol Pablo en las misiones es hacer uso de las sinagogas para alcanzar no solamente a los judíos, sino también a los prosélitos gentiles. Él va un día sábado, porque es el único día que una sinagoga está funcionando, un día sábado, y como él es un rabino judío que ha sido educado en Jerusalén con uno de los maestros reconocidos de la época, que era Gamaliel, y no es, va, por ejemplo, a Corintio, a Corinto, va a Filipo, a Tesalónica, a Berea, bueno, a todos los lugares del Imperio Romano, y es un visitante de Jerusalén. No van a perder la oportunidad los que dirigen la sinagoga de hacer eh, o darle la oportunidad a un rabino que exhorte la palabra ese día. Además que el apóstol Pablo lleva las credenciales de un rabino. Además habla como un rabino. Lo reconocen como un rabino. Es como si viniera a Chile, a ver, ¿quién puede ser? Billy Graham, supongamos. O viniera, bueno, ya falleció Billy Graham, el- un teólogo reconocido. Ya dentro de los pentecostales, como si viniera Darío López. No sé si conocen los pentecostales a Darío López. Bueno, si no lo conocen, tienen que leer a Darío López. Es un teólogo pentecostal. Bernardo Campos, falleció Bernardo Campos, un teólogo peruano. No vamos a perder la oportunidad de escuchar a Darío López en nuestras iglesias pentecostales. Si él nos visita en nuestra comunidad de iglesia local, porque él es reconocido. Dentro del mundo académico, Darío López es muy reconocido como un erudito del pentecostalismo. Claro que no escribe tanto del pentecostalismo, así, algo relacionado con el pentecostalismo, pero sus escritos o el énfasis de Darío López es más social, es más de la acción social, acción política. Esa es la beta que está cultivando Darío López. Pero se le daría la oportunidad. Acá también, al apóstol Pablo, si viaja a Corinto, le van a dar la oportunidad para predicar. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Cuenta su testimonio.
Yo me convertía, era perseguidor de la iglesia cristiana. Llevaba carta, recomendación, de autorización también para perseguir a los cristianos que estaban allá en Damasco. Y se me apareció el que yo pensaba que era un blasfemo, era un hereje, era un falso maestro, un falso mesías, que es Jesús. Escuché un sermón de Esteban y se me apareció Jesús resucitado. Yo pensaba que era un falso y resulta que estaba vivo, lo mataron y ahora está resucitado. Y perdí la vista y después de 3 días la recuperé. Impresionante. Y me reveló toda esta verdad. Él es el Mesías, el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento. Y me ha constituido apóstol a los gentiles. Imagínense un sermón de testimonio de un rabino que vio a Jesucristo. Algunos creían en la sinagoga el día sábado y otros lo rechazaban. Otros le dijeron, nosotros tenemos la oportunidad para que nos hablara acerca de nuestra fe y resulta que saliste con un tema, con una herejía, con una blasfemia. Entonces te impedimos seguir hablando. Otros decían, no, síguenos hablando la siguiente semana. Depende de la actitud de cada una de las sinagogas. Mayormente lo rechazaban, lo expulsaban y después le decía la vida imposible. Los judíos, el apóstol Pablo. Cuando salían de la sinagoga, se reunían en las casas. Y así comenzaba la nueva obra. Otra estrategia del apóstol Pablo, demostrar que los acontecimientos de la nueva dispensación, economía se refiere a esto, son el cumplimiento de la profecía de la antigua dispensación. También otra estrategia del apóstol Pablo es adaptar el mensaje del Evangelio a la cultura y necesidades de sus oyentes. Eso es, adaptar el mensaje del Evangelio a la cultura y necesidades. El apóstol Pablo realiza un trabajo que en misionología se denomina la enculturización. Significa la enculturización el adaptar el mensaje a la cultura anfitriona para que se logre entender el mensaje del Evangelio. No es traicionar el Evangelio, sino adaptarlo para el entendimiento de las personas de ese contexto. Un ejemplo de la enculturización. Sí, está bien, la enculturización. El, el apóstol Pablo se hace judío al judío, se hace el griego al griego, se hace sabio al sabio. Y, y también cuando él predica en Atenas, no cita ninguna porción de las Sagradas Escrituras. Cita a los poetas griegos, a los intelectuales, habla acerca de los epicúreos, de los estoicos, y también emplea las analogías de fe, porque dice, yo he visto que ustedes son muy religiosos, he visto también acá un templo de un Dios no conocido, al cual ustedes adoran sin conocer, yo predico de ese Dios al cual ustedes adoran sin conocer, y ese Dios es el creador de todas las cosas y tiene un hijo, es Jesucristo, murió por nuestros pecados. Eso es lo que hace el apóstol Pablo entonces. Se adapta a la cultura y las necesidades de sus oyentes. Se contextualiza el mensaje y se enculturiza él. Es decir, se adapta culturalmente a este pueblo para que ellos lo puedan entender. Uno de los procesos de la enculturización es aprender el idioma de la cultura. Los que van a predicar a Turquía aprenden el turco y se visten como los turcos. Los que van a predicar a los bereberes aprenden primero el francés, creo que es el idioma que ellos pueden hablar, y después tienen que aprender el idioma de los bereberes, el árabe creo que es. Tienen que aprenderlo y tienen que vestirse igual que ellos. Eso es la enculturización, el proceso de adaptación a la cultura anfitrión. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. También efectuar obra de seguimiento por medio de nuevas visitas, cartas y enviados especiales. Mantiene información, no sé si denominarle control o no, yo creo que sí, control sobre las iglesias porque necesita estar informado, corregir algunos problemas de las iglesias de Corintio, por ejemplo, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Colosenses, corrige los problemas que se están originando en estas congregaciones. Eso es lo que hace el apóstol Pablo después que la iglesia se funde. Promover la unidad entre rico y pobre, entre gentil y judío, pidiendo que las iglesias más prósperas le ayuden a las más pobres. En ese sentido se fomenta la unidad, la solidaridad entre las iglesias.
El apóstol Pablo dijo: lo que yo predico entre los gentiles es lo mismo que predican los demás apóstoles. Lo único que me dijeron los apóstoles fue que me preocupara de los pobres, y yo lo he hecho con mucha diligencia. Y por eso es que cuando predica en otras culturas, en otras partes, en otras iglesias, él pide una ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén, a los de Acaya, a los de Macedonia, a los corintios, a los gálatas, creo también a los romanos, para ayudar a los cristianos que han sido empobrecidos en Jerusalén por una persecución que hubo en estas tierras. Todas las iglesias ayudan a una, se ayudan, aunque están en distintas regiones, pero todos colaboran para ayudar a una iglesia que está en necesidad. Eso también hace el apóstol Pablo. No hay rico ni pobre, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, gentil o judío, todos son uno en Cristo. Esto lo dice, lo deja registrado el apóstol Pablo en el libro de Galatas. No hay ninguna diferencia social, cultural ni religiosa, ni de género en el pensamiento del apóstol Pablo. Esas son las estrategias misioneras de Pablo, entonces, que se pueden aplicar hasta el día de hoy. De hecho, los misionólogos utilizan estos principios del apóstol Pablo y lo aplican para la evangelización y la misión de la iglesia. Respecto, a ver, alguien me escribió aquí, mi pastor Marcelo, yo creo que le envié, voy a ver qué me dice. Mi hermano Pablo, Dios lo bendiga, mi hermano, una consulta. Ya, creo que no. Voy a enviarle el link al pastor Marcelo, creo que no se acuerda que comenzamos hoy día, le voy a escribir que comenzamos hoy día, le envié el link. Si alguien tiene el link, le pueden enviar para andar más rápido, mis queridos hermanos, al WhatsApp de los estudiantes online. Yo envío el WhatsApp, hermano. Muchas gracias. Mi pastor Marcelo, ya envié el link. Hoy día nosotros comenzamos en la mañana el libro de Romanos. Estamos ahora en la introducción al libro de Romanos. Bien, continuamos. Aquí estamos. Se ve la presentación completa, ¿verdad, mis hermanos? Gracias, hermano Cristian. Sí, mi hermano. Introducción a la epístola de los romanos, dice. Perfecto, muchas gracias, hermano Cristian. La fecha y composición de la obra. Se escribe la epístola a los romanos desde Corinto, en su segundo viaje misionero entre los años 57 al 58. La presencia del apóstol Pedro en Roma está atestiguada el año 60, y muere ahí el 64, creo, el 67. Una de esas dos fechas fue ahí. Muere el apóstol Pedro martirizado en Roma. En esta fecha ni siquiera está ahí en Roma. Se escribe en esta época, ya la iglesia está fundada hace mucho rato ya. El apóstol Pedro llega mucho después a esta ciudad. Los destinatarios a cristianos, tanto a judíos como a gentiles. Él encomienda a la iglesia Febe, a quien se le llama una servidora de la iglesia de Cencrea, y ella es la que lleva la carta. Esta ciudad era del puerto oriental de Corinto, generalmente se supone, y es probable que esto sea correcto, que Febe llevaba la carta de Pablo a su destino. Ella sería la mensajera entonces. Tremenda responsabilidad de Febe de llevar un mensaje, el apóstol Pablo. ¿Se habrá dado cuenta Febe de que esta carta que le envía el apóstol Pablo iba a ser incorporada en el libro sagrado de todos los cristianos y que se iba a predicar y enseñar hasta el fin de los tiempos? ¿Habrá pensado eso Febe? Me pregunto yo. Ella era la portadora de la carta. Si se le hubiese perdido la carta, bueno, no, es imposible que se hubiera perdido, la responsabilidad era cristiana. ¿Hubiese tenido un accidente según el barco? Bueno, no, eso no puede ser porque es la carta inspirada por el Espíritu Santo de Dios y Dios la va a proteger para que no ocurra eso. Pero tremenda responsabilidad, llevar una carta a Roma, una carta que, que va a trascender el tiempo y que va a ser un libro sagrado. Eso yo lo considero extraordinario el privilegio que tuvo Febe. Todos los autores
que he leído hasta ahora coinciden en la fecha y lugar de la composición de la carta. Respecto a los destinatarios, Hendriksen ofrece 3 puntos de vista acerca de los destinatarios. La iglesia estaba compuesta mayoritariamente por judíos. La iglesia consistía mayormente en gentiles. Bueno, no se sabe si exactamente había más judíos o más gentiles. La tercera posibilidad es que no es posible determinar si la cantidad de miembros que componía la iglesia de Roma eran judíos o gentiles, aunque se inclina por la postura 2. Sin embargo, la proporción exacta de judíos a gentiles es muy desconocida. Luego comenta Hendriksen que mucho más importante es el énfasis que da el apóstol Pablo a su carta sobre los gentiles y los judíos. Eso es más importante que saber si la iglesia estaba compuesta más por judíos que gentiles. Y consiste en que ambos pueblos están bajo pecado. Por eso los destinatarios entonces son cristianos, judíos como gentiles. El apóstol Pablo escribe su carta con varios propósitos. Uno de estos propósitos, lo que menciona William Barclay, está ahí. Ante el peligro de ir a Jerusalén, Pablo pide las oraciones de las iglesias. Las oraciones tienen la finalidad de que su carta sea recepcionada. Eso dice en el capítulo 15 de Romanos. Aquí vamos a leer Romanos, capítulo 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Esa es la primera oración, la primera petición que pide el apóstol Pablo en oración, que le ayuden a orar en este sentido, de que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Aquí viene llegando el pastor, aquí con el pastor Elías. 2, entonces, petición al apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que le ayuden a orar en este sentido. Que sea liberado de los rebeldes de Jerusalén, de Judea, y que los santos de Jerusalén acepten su ofrenda. No está. Una de estas yo creo que va a ser aceptada, le van a ¿Por aceptar qué no está? la ofrenda. ¿No era Pablo Santi al instituto? No sé. Dice, algo así, así. Y la otra petición, mis hermanos, de que sea liberado de los rebeldes, aunque el apóstol Pablo pide, yo creo que eso estaba orando el apóstol Pablo, pedía ser librado de los rebeldes de Judea, y la iglesia de Roma, perdón, la iglesia de Roma, y yo creo que la otra iglesia también le está pidiendo lo mismo, que todos oraran en ese sentido, de ser librado de los judíos de Jerusalén. Pero esa petición no va a ser favorable al apóstol Pablo. Podemos extraer un principio ahí, mis hermanos, de la oración. El hecho de que nosotros oremos con fe y pidamos la colaboración de la iglesia a favor de una petición nuestra, que puede ser muy legítima, como esta del apóstol Pablo. ¿Quién va a querer que el apóstol Pablo pierda la vida y sea encarcelado? Pero eso no le garantiza de que la oración va a ser favorable y se va a cumplir lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos. Porque la oración va a ser respondida según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que el apóstol Pablo terminara encarcelado en Jerusalén. Y después sea enviado a Roma. Y allá va a testificar acerca del Señor Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que el apóstol Pablo no continúe su servicio, sino que la voluntad de Dios es que él termine decapitado en Roma. ¿Qué le parece? El principio que podemos aprender de una oración que el apóstol Pablo estaba pidiendo y no fue respondida como él quería. Y eso es lo que podemos aprender en cuanto a nuestras oraciones. La fe consiste en confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas y que nosotros no entendamos, seguir confiando en Dios, a pesar de que todo vaya en contra de nosotros, incluso tengamos problemas como de esta naturaleza que tuvo el apóstol Pablo. Esa es el primer propósito por el cual escribe la obra, dice William Barclay.
Pablo tenía grandes proyectos en el corazón. ¿Cuáles son estos proyectos que tiene el apóstol Pablo en mente? El apóstol Pablo va a Roma, escribe su carta a Roma para ir a Roma después. Pero él va a Roma para finalmente llegar a España. Dice Romanos capítulo 15, verso 24 al verso 28. Aquí voy a hacer un mapa. A ver, aquí estamos. Voy a tratar de hacer un mapa, mis hermanos, aquí. Esto es, supongamos, todo esto es Jerusalén. La Asia Menor es eso. Acá tenemos la Italia. Voy a tratar de hacer la bota. No sé cómo es la bota. Ahí está. Bueno, más o menos esa. Usted piense que eso es Italia. Todo está el mar Mediterráneo. Acá llegamos a España. Ahí está España. El estrecho de Gibraltar. Y acá está África. Todo esto es África. Aquí está Jerusalén. Acá está Antioquía de Siria. El apóstol Pablo ha establecido iglesia en toda esta zona geográfica. Iglesias de Corintio, de Filipenses, Colosas, todo se encuentra en esa parte, en esa zona geográfica. Pero el apóstol Pablo, este era su centro misionero, Antioquía de Siria, acá. Este era el centro de operaciones misioneras del apóstol Pablo. Todos los viajes que él emprendió, los 3 viajes, volvían luego a Antioquía de Siria. Pero el apóstol Pablo ahora quiere establecerse acá, en Roma. ¿Por qué quiere establecerse en Roma? Lo más probable bueno, él lo dice, no es que es más probable, sino que él quiere llegar a España. Ahí está España. Eso es por mar y puede irse también por la tierra. Se va a España entonces. La pregunta es, ¿por qué quiere irse a España? Aquí tenemos que especular un poco. Y algunos afirman que él quería irse a España porque allá están los literatos, están los intelectuales, están los poetas. Y si estas personas se logran convertir al Evangelio, personas famosas, conocidas, sus libros y sus obras son conocidas en todo el Imperio Romano, ¿qué pasaría si estas personas se convierten al Señor Jesucristo? Imagínense la influencia que podría ejercer en el mundo si estas personas se convierten. Es una suposición de que eso esperaba el apóstol Pablo. Y la otra explicación que da es que posiblemente el apóstol Pablo esté pensando acá, en el estrecho de Gibraltar, acá, él quiera cruzar al norte de África. Todo esto, aquí en toda esta zona del norte de África domina el Imperio Romano. Y en toda esa zona geográfica están las sinagogas establecidas. Por lo tanto, si el apóstol Pablo viaja, cruza el estrecho de Gibraltar y entra a las sinagogas, va a establecer iglesias por todo el norte de África. Por lo tanto, el apóstol Pablo parece que quiere llenar de iglesias por todo el borde del Mediterráneo, con iglesias cristianas. ¿Qué le parece el proyecto del apóstol Pablo que tenía en mente, mis queridos hermanos? ¿Cómo lo encuentra usted? Si eso es lo que realmente pensaba y quería el apóstol Pablo. Voy a borrar este mapa. Extraordinario. Creo yo que estaba Extraordinario haciendo, era. ¿Sí, hermana Karina? creo yo que estaba haciendo un evangelio, o estaba expandiendo el evangelio con visión. O sea, tenía una visión clara de- ciertamente la palabra del Señor nos relata que su propósito siempre fue de expandir el evangelio, pero la tenía propuesta, creo que más allá de lo que él quizás se imaginaba también. Exactamente. Claro, él quería, increíble los proyectos que tenía en mente. Él quiere llegar a España, pero ahí está África, al otro lado está África, cruzando el estrecho está África. Y para él le resultaría muy fácil ir a predicar a la sinagoga, sí, está lleno de sinagoga el Imperio Romano. Y va a establecer cristianos, ya tiene la experiencia. En toda la parte griega ya ha establecido iglesias. Le ha ido muy bien. Y ahora se va a España y en toda esa zona hay iglesias. Imagínense lo que podría haber hecho el apóstol Pablo. Nosotros hubiésemos quedado encantados si eso se hubiese logrado. Pero sin embargo, dentro de los propósitos del plan de Dios no estaba eso contemplado. Murió en Roma.
Sus planes, sus propósitos fueron frustrados. Bueno, no era la perfecta voluntad de Dios. No. Eh, Me corrijo. Era la perfecta voluntad de Dios que él muriera en Roma. Es el otro principio que podemos extraer, mis hermanos, respecto al análisis del apóstol Pablo, de lo que él quería y lo que logró, es que nosotros podemos también tener muchos proyectos en la vida, proyectos eclesiásticos, proyectos ministeriales, de conquistar, no sé, todo Chile, toda América Latina, todo el mundo con el Evangelio. Esos serían nuestros proyectos. Pero el hecho de que no sean buenos proyectos relacionados con el Evangelio, con buenas intenciones, con trascendentales intenciones, más las más santas intenciones, pero no los garantiza el éxito eso porque depende finalmente de Dios. Dios es el que sabe todas las cosas y Él es muy sabio, entonces Él determinó que el apóstol Pablo muriera finalmente allá en Roma. Merrill Tenney menciona varias razones por las cuales fue escrita la carta de Romanos. Su deseo de conocer la ciudad imperial fue una de ellas. Proteger a los cristianos de alguna amenaza judaizante también, en una congregación de gran importancia potencial, pues podría ser utilizada como centro de operaciones misioneras en Occidente, y su esperanza de obtener ayuda para viajar a España. Escribe la carta también porque él quiere viajar a España y necesita que los hermanos colaboren para los pasajes, para la estadía, para que comience una obra incipiente en España. Douglas Moo, con respecto a los propósitos, señala que los factores que llevaron al apóstol Pablo a escribir esta obra fueron las batallas sostenidas en Galacia y Corintio contra los judaizantes, la crisis que se avecinaba en Jerusalén también, el deseo de asegurarse una base misionera para su trabajo en España, la necesidad de unir a los romanos en torno a su evangelio como medio para garantizar el apoyo, para que él pueda predicar e irse al occidente y predicar hasta en España. También el apóstol Pablo tenía un conflicto con los judaizantes. Cuando hablamos de judaizantes, mis hermanos, queremos decir los judaizantes del siglo I. Los judaizantes pueden ser judíos o pueden ser gentiles, que se han hecho prosélitos, son temerosos de Dios, pero que insisten en que no es suficiente la fe en Cristo para ser salvo, para ser justificado. Aquí lo voy a explicar. Los judaizantes dicen que la fe en Cristo más la ley de Moisés, eso es igual, aquí quiero hacer igual, justificación. Eso enseñan los judaizantes. No es suficiente la fe en Cristo, hay que agregarle la ley de Moisés. Entre esta incluye la circuncisión, guardar el día sábado, las fiestas judías, abstenerse de ciertos alimentos como está contemplado en la ley de Moisés. Y eso le justifica, eso le da la justificación o la salvación. El apóstol Pablo tuvo muchos problemas con este grupo, por eso es que el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. También en la epístola a los romanos dice, concluimos pues que el hombre justificado sin las obras de la ley, lo dice en varias partes de la escritura, es siempre la justificación por medio de la fe. Porque el problema que él tenía eran los judaizantes. Pero en base a la predicación del apóstol Pablo de que somos salvos por fe, solamente por gracia, no por medio de las obras de la ley, los judaizantes acusaron al apóstol Pablo. ¿De qué lo acusaron? Los judaizantes calumniaron al apóstol Pablo. Le dijeron, usted es un antinomianista, antinomiano. Por favor, mis hermanos, hermanas, pastores también, si este concepto lo logran entender o no cuando hablamos de antinomiano. ¿Qué significa antinomiano? Por mi parte, no, hermano, lo desconozco. Muy bien, aquí lo vamos a explicar. Es anti, significa ley, perdón, anti significa sin, y nomos significa ley. Entonces, antinomiano significaría Sin ley, exactamente, sin ley. Eso significa antinomiano. Esto en griego, anti sin, nomos ley, sin ley.
los judaizantes calumniaron al apóstol Pablo. Tú, Pablo, que siempre estás predicando de que el hombre es salvo por fe, por medio de gracia, entonces nosotros podemos pecar, nosotros podemos mentir, nosotros podemos asesinar, podemos hacer todo lo que nosotros queramos, total, somos salvos por medio de la fe nada más. Esta crítica yo lo he escuchado a los adventistas del séptimo día cuando nos acusan a nosotros, cuando le afirmamos de que la ley ha caducado. Entonces ellos dicen, entonces podemos matar, podemos asesinar, podemos robar, hacer todo lo que queramos, total somos salvos sin las obras de la ley, por fe nada más en Cristo. Los de raíces hebreas también dicen exactamente lo mismo. Bueno, es la misma crítica que le plantearon al apóstol Pablo en el siglo I. Le dijeron, usted es un antinomiano, es una persona que está sin ley. El apóstol Pablo escribe esta obra también para responder y para defenderse frente a esta injusta acusación. Dice que la ley es buena, la ley es santa, la ley no es mala, y estamos bajo la ley. Pero no la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, dice el apóstol Pablo. La meta de la ley, el tiempo de la ley, la periodicidad de la ley es Cristo. Culminó con Cristo y ahora estamos ante una nueva ley y esa es la ley de Cristo, la ley de la libertad, también lo dice el libro de Gálatas. Por lo tanto, no es verdad que, que estamos sin ley, estamos en la ley de nuestro Señor Jesucristo, es la ley de la libertad, dice él. Por eso escribe el apóstol Pablo esta obra. Todo eso está alrededor de toda la carta, mis hermanos. Cuando leamos la carta, esas son los temas que trata y trata de solucionar, responder. A mí me están llegando. A ver, escribió el pastor Marcelo. Sí, correcto, mi pastor Marcelo. Ya estamos en clase, ya estamos un poco finalizando ya la primera parte, y después volvemos a las 11:20, 11:30, ahí voy a ver en qué momento regresamos. Pero ya estamos en clase, mi pastor Marcelo. Y yo los tengo inscritos para los días viernes. Debió haberle llegado el link. Si no le llega, me avisa, por favor. Pero de todas formas, el link lo enviaron al grupo de WhatsApp de los estudiantes online. Quizás está en otra parte del pastor Marcelo. Esté quizás realizando alguna actividad. Bien. Característica de la obra. Esto lo dice Harrison en su libro Introducción al Nuevo Testamento. Del 2007 está publicado, pero es mucho más antiguo. ¿Cuáles son las características de esta carta de Romanos? La larga introducción es poco habitual de Pablo, es fácilmente explicable, ya que él está escribiendo a una iglesia que no es de su propia plantación. Aunque los de la iglesia ortodoxa dicen que el apóstol Pablo fundó y estableció el trono de Roma con el apóstol Pedro. Pero aquí es evidente que él no fundó la iglesia de Roma. Y él no ha llegado, no conoce a la iglesia. De hecho, escribe la carta para que lo acepten allá en Roma. Y escribe la carta indicando qué es lo que él predica para que lo reciban allá en Roma. Porque precisamente no lo conoce personalmente. Por eso que él escribe una introducción extensa, una introducción larga. Porque es una iglesia que él no ha fundado. La conclusión de la epístola a los romanos contiene los nombres de un considerable número de personas a quienes el apóstol Pablo saluda personalmente. Es poco habitual en las epístolas del apóstol Pablo, tan extensa, casi un capítulo completo, 16, saludando a distintas personas. ¿Por qué él saluda a tantas personas? Quiere establecer un vínculo. Quizás los conoce, ha tenido, como el apóstol Pablo, es un hombre de tres culturas, es judío de religión, griego de cultura, ciudadanía romana. Él se puede movilizar por todo el imperio romano sin ningún problema. Y además que él es constructor de tiendas o de toldos, como dice Santiago Guijarro, un erudito del Nuevo Testamento. Él publica la editorial Sígueme. Si conoce usted a Santiago Guijarro en la editorial Sígueme, compre esa obra porque hay mucha información acerca del siglo I. Y él explica que son toldos de que se ponían los negocios. En el Imperio Romano, en todos los negocios romanos ocupaban toldos y
a eso él se dedicaba, a construir toldos. Los toldos azules serían actualmente, hoy día en nuestra cultura en Chile, para protegerse del sol y de la lluvia. Se utilizaban toldos en esa época, del mismo modo que hoy día. Eso es lo que confeccionaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, tiene contactos, tiene amigos en todas partes. Y él trata de establecer este vínculo con los de Roma. Dice, me conocen, yo conozco a personas, yo los saludo personalmente a todos ellos porque somos de la misma fe cristiana. El cuerpo de la epístola no tiene casi nada de carácter ocasional común a la epístola del apóstol Pablo. Las epístolas del apóstol Pablo se caracterizan por ser circunstanciales u ocasionales. ¿Qué significa esto? Circunstancial o ocasional. En la iglesia de Corinto surgió un problema, le llegan comentarios de lo de Cloé. Esto es lo que está pasando en la iglesia de Corinto. En base a esa información que le llega el apóstol Pablo, él escribe la carta de Corintios para tratar de solucionar los problemas en Corinto. Tiene información de la iglesia de Colosas. Hay una especie de un sincretismo religioso en Colosas. Algunos están adorando a los ángeles, otros se han vuelto astrólogos, otros se vuelven antinomianos, otros se vuelven ascéticos, otros son judíos, otros cristianos, una mezcla pero extraordinaria de doctrina dentro de la iglesia de Colosas. Impresionante esa iglesia de Colosas, fue un problema pero muy grave, un problema doctrinal. Un líder de la iglesia, un pastor de la iglesia de Colosas de esa época, yo creo que terminaría enfermo de los nervios o con úlceras nerviosas, porque la iglesia era muy complicada para solucionar problemas de esa naturaleza de conflictos doctrinales. Dios mío. Para conciliar el sueño, yo creo que le costó mucho conciliar el sueño al líder de esa congregación. Y el apóstol Pablo también, sí, él estaba a cargo de esa iglesia, por eso escribió para solucionar este problema. En Gálatas se enteró el apóstol Pablo que llegaron los judaizantes y están destruyendo la obra que él inició allá en Gálatas. Le están diciendo a los Gálatas que se circunciden y guarden la ley para ser salvos porque no han sido justificados todavía, porque no es suficiente la fe. Y ahí el apóstol Pablo escribe la carta de Gálatas para solucionar este problema, este conflicto que se ha originado con los judaizantes. A eso se refiere que la carta sea circunstancial. Él escribe en base a algunas circunstancias u ocasiones para solucionar ciertos problemas. En el caso de la epístola a los romanos no es el caso. Aquí el apóstol Pablo no escribe sobre la marcha, no es ocasional o circunstancial, sino que esta carta es más reflexiva. El apóstol Pablo tiene más tiempo para escribir. Hay una estructura, hay un orden también. Como alguien escribe un tratado o alguien escribe una monografía, un ensayo, por ejemplo, uno bosqueja, lo piensa, lo reflexiona, lo escribe, lo analiza, lo corrige, con la finalidad de expresar claramente sus pensamientos. Romanos tiene esa característica. No es ocasional, es más reflexiva, no escribe sobre la marcha. Y se nota, cuando comencemos a trabajar la obra, usted se va a dar cuenta que hay un orden en esta epístola. ¿Cuál es la otra característica de Romanos? Se hace uso del Antiguo Testamento ya sea por cita directa o por el uso de su terminología. Porque está escribiendo a personas que conocen el Antiguo Testamento, no está escribiendo a personas que no tienen ningún vínculo, ninguna familiaridad con el Antiguo Testamento. También la discusión doctrinal procede a modo de debate, como si el apóstol Pablo tuviera ante sí a alguien que objetara alguna de sus suposiciones y que ocasionalmente formule preguntas. El apóstol Pablo escribe su carta empleando recursos retóricos y uno de estos es una persona imaginaria que está contradiciendo, debatiendo sus ideas y él responde. Alguien le está preguntando y él responde. Es el procedimiento en algunas porciones de la epístola a los romanos. El espíritu pacífico de Romanos está en contraste con el carácter polémico de Gálatas. En Gálatas es un escrito polémico, con la cual tienen una considerable afinidad. Se enoja el apóstol Pablo en Gálatas. En Gálatas creo que es cuando habla acerca de estos perros, dice el apóstol Pablo, estos perros, refiriéndose a los judaizantes, deberían castrarse, dice, dice él, en vez de andar mutilando y circuncidando a los gentiles. Era temperamental el apóstol Pablo, ¿no? En bueno se nota en la historia del apóstol Pablo, él era un persecutor de los cristianos,
y consentía la muerte de los cristianos, y cuando se convierte Cristo sigue teniendo el mismo temperamento y el celo por la fe. Por eso dice él, estos perros, ojalá que se castraran ellos en vez de andar circuncidando a los gentiles. Bien, es una carta informal, la de Romanos. Es un discurso tratado donde se abordan temas teológicos, clave, no todos, sino algunos, haciéndolo sobre el trasfondo cristiano de mediados del siglo I, y no dentro del contexto de problemas locales específicos. Romanos no es un resumen global de la teología del apóstol Pablo. No es un tratado de teología sistemática. Muchos temas están ausentes o se mencionan de paso en la epístola a los romanos, como la iglesia que se desarrolla en otras epístolas. La segunda venida de Jesucristo no se desarrolla acá. La cristología en un sentido muy formal. Los temas abordados tienen una orientación teológica específica, aunque amplia. La relación entre judíos y gentiles es lo que trata la obra de Romanos. Otro tema que el apóstol Pablo ahonda en esta epístola es la ley y el evangelio. Por tanto, Romanos es una carta tratado. Esto lo dice Douglas Moo. Es una epístola, pero si queremos especificar la característica, la naturaleza de la epístola de Romanos, sería una carta tratado. Y tiene como núcleo uno o varios argumentos teológicos generales. El vocabulario de Romanos es rico en términos teológicos. Por ejemplo, abundan palabras como pecado, la ira de Dios, la muerte, la ley, justificar, considerar o contar, fe, creer, vida, esperanza, circuncisión, entre otros temas que podemos encontrar en esta epístola a los romanos. Esas son las características de esta obra. Douglas Moo es una obra, aquí lo tengo, mis hermanos, si tiene la posibilidad de comprarlo, lo recomiendo. Por favor, si ve esta obra de Douglas Moo, ahí está, comentario a la epístola a los romanos, tiene varias páginas, es voluminosa esta obra, le voy a indicar cuántas páginas tiene. Aquí dice 1027 páginas tiene esta obra. Dice en la contraportada, la obra de Douglas Moo es el mejor comentario que se ha escrito a lo largo de los últimos 300 años. ¿Quién lo dice? Bueno, lo dice la editorial CLIE, hay que la publica. Pero podría decir, viene de muy cerca la recomendación. Pero, pero la obra es importante, mis hermanos, es una obra importantísima. Quizás puede ser que sea una de las mejores obras de Romanos en estos últimos 300 años. ¿Eh? Así y se nota la especialización. Es un erudito del Nuevo Testamento. Y esta es una de las obras importantes de Douglas Moo. Si lo encuentra por ahí, lo puede leer. Se lo recomiendo absolutamente. Enlista Douglas Moo la tendencia reciente en el mundo académico a considerar la relación de judíos y gentiles como, o dentro del nuevo pacto del pueblo de Dios, como tema central de Romanos. Dentro de la academia, los académicos señalan que la relación entre judíos y gentiles es el núcleo, es el argumento central donde gira la obra de Romanos. Podría ser hasta cierto punto, dice él, puede ser cierto, hasta cierto punto puede ser cierto. La justificación por medio de la fe como tema de la carta no se puede sostener como tema general de la obra. Si usted busca algunos comentarios bíblicos de la época de los 80, época de los 90 o de los 70, algún comentario de esa época le va a decir, el tema de Romanos es la justificación por medio de la fe. Pero Douglas Moo y los académicos actuales dicen, no se puede justificar, que ese es el tema de la carta.
pues el único lugar de Romanos en el que se destaca la justificación por medio de la fe en el capítulo 1 y el capítulo 4, y después ya no se menciona más. Por lo tanto, ¿cuál es el tema de Romanos? Para Douglas Moo, y eso lo vamos a utilizar a Douglas Moo porque es el más voluminoso, más completo, el más académico, el más erudito hasta el día de hoy, que va a ser difícil de superarlo, ¿eh? Juntamente con la de Karl Barth. Bueno, yo no he leído la de Karl Barth, pero este sí lo he leído, es una obra completísima. Para Douglas Moo es el Evangelio el tema de la epístola a los romanos. La palabra evangelio es especialmente importante en la introducción y en la conclusión de Romanos. Es su marco epistolar entonces. El marco, la idea, el argumento central de toda la obra. Si nosotros queremos resumir toda la obra de Romanos, sería el evangelio entonces, para Douglas Moo. Mis hermanos, cuando ustedes respondan sus tareas, las tareas se responden no en base a lo que nosotros estamos trabajando en clase, ¿eh? Se responde en base a su libro de texto. Si su libro de texto dice el tema de Romanos es la justificación por medio de la fe, usted pone justificación por medio de la fe el tema de Romanos. Las clases son complementarias a lo que están en sus tareas, complementarias nada más, para enriquecer más la clase y lo que ustedes lean. Pero deben responder siempre las preguntas en las tareas en base al libro de texto que están utilizando. Bien, hemos concluido entonces esta parte de la introducción al libro de Romanos. Vamos a hacer un pequeño repaso de esta obra. Dijimos entonces que hay varias evidencias de que el apóstol Pablo escribe la obra. Los padres de la iglesia le atribuyen la obra al apóstol Pablo. Otros escritos mencionan la obra del apóstol Pablo que escribió Romanos. Los padres apostólicos le asignan el libro de Romanos al apóstol Pablo. La estrategia que emplea el apóstol Pablo es dirigirse a los lugares urbanos, mantener correspondencia con ellos, luego que establece la iglesia, irse a la sinagoga a predicar el evangelio, adapta el mensaje a la cultura para que se pueda entender. La epístola a los romanos se escribió entre el año 57 y 58 después del Señor Jesucristo. 57 y 58. Los destinatarios de la epístola a los romanos, cristianos, tanto judíos como gentiles. Tiene varios propósitos la obra. Ir a Jerusalén, y pide las oraciones para cuando él llegue a Jerusalén, para que los cristianos de Jerusalén le acepten la ofrenda y para que los libre del peligro de los rebeldes de Jerusalén. Y tenía grandes proyectos en el corazón. El apóstol Pablo escribe la carta para que los cristianos de Roma lo reciban, le colaboren económicamente para luego irse a España. Y el tema de Romanos, según Douglas Moo, es el Evangelio. Perfecto.